De primera profesión es educadora. De segunda profesión es licenciada en educación especial. Trabajó muchos años en el CRE con niños con problemas motores, en silla de ruedas, amputados, con ese tipo de niños. Es otro mundo ahí. Entonces, trabajar 40 años, hermanos, todo el día. Estamos, mi esposa y yo, pues, muy trabajados. Creo que mi esposa más que yo. Entonces también quiero orar por ella y yo les pido a toda la iglesia que nos lleven en sus oraciones también. Amén. Bueno, vamos a orar por nuestros pastores para que Dios, dice la palabra del Señor ahí en Eclesiastés, habla de los tiempos. El Señor le revela a Salomón en los tiempos. Y dice la palabra del Señor que hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para descansar. Amén. Aún la tierra 7 años se cultiva y se le hace descansar 1 año para que después vuelva a producir en gran manera. ¿Verdad? Entonces, nuestros pastores tomaron unos días de descansos muy merecidos. Es muy fuerte la carga de trabajo y vamos a pedir porque el Señor los fortalezca y el Señor tome sus cargas y les dé paz y les dé descanso donde estén. ¿De acuerdo? ¿Quieren ponerse en pie? ¿Quieren estar sentados? Y vamos a orar por ellos. Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús, quiero irme en oración con mis hermanos para rogarte, Señor, para rogar que tú visites por medio de tu Espíritu Santo al pastor Terry, a Lucy, a Hannah, donde quiera que estén descansando, Señor, que tú les permitas disfrutar de las maravillas que tú has hecho para nosotros en este mundo, que tomes sus cargas, que los hagas descansar, Señor, y que este tiempo que tú sus fuerzas, que tú multipliques sus fuerzas para que puedan regresar con nuevo aliento, con bríos, para seguir en tu obra, Señor. A Hannah también, Señor, cuídalos donde quiera que estén y provéeles lo que ellos necesitan, Señor. Cuídalos en su regreso y tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor, manifestándose ahí con poder, haciéndoles sentir tu presencia a Terry, Lucy y a Hannah. Y gracias, Señor, por sus vidas, porque ellos son instrumentos tuyos de bendición para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Por mi esposa Lulú, Señor, también, que se siente cansada igual, yo te ruego que tu Espíritu Santo la visite en este momento, que tú tomes, Señor, sus aflicciones, sus cargas, todo lo que ella trae, Señor, y que tú sanes ese cuerpo que ha sido trabajado, que tú multipliques también sus fuerzas y que tú la levantes, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por su vida, por los hermanos que no vinieron, donde quiera que estén, Señor, tú bendícelos, cuídalos, protégelos, ayúdalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, los niños, no hay niños. Sí, los niños vamos a pedirles que salgan a su clase con la hermana Irmita para que reciban también su enseñanza. Instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios,
y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Así que la instrucción de la palabra del Señor, cuando sean grandes no se van a apartar del camino. Es el camino, la verdad y la vida. Bien. Ahora vamos a orar para que el Señor nos ministre esta mañana, esta tarde, con su palabra. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Para orar y pedirle a Dios. Señor, esta tarde alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, dándote gracias, Señor, por traernos a esta casa, refugio seguro, para escuchar de tu mensaje, de tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes mis labios, mi mente, mi corazón, y los uses, Señor, para traer el mensaje que tú me has dado. Permite que sea yo ministrado, que sea yo enseñado, al igual que todos mis hermanos aquí presentes. Te lo ruego en el nombre de Jesús, y permite que salgamos edificados, que salgamos distintos por la enseñanza de tu palabra y porque tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Abre nuestra mente, Señor, espiritual, abre nuestros oídos para que podamos entender tu palabra, para que la podamos discernir. Abre nuestros ojos para que podamos ver espiritualmente lo que tú quieres que veamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título del mensaje es Voz de autoridad y poder. Voz de autoridad y de poder. ¿Qué es voz? Voz es un sonido que produce, según el diccionario, y a veces yo les digo el tumbaburros, ¿no? Porque tenemos que leer las palabras. El sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales. Todos tenemos voz, podemos hablar y nos podemos comunicar. ¿Y qué es autoridad? Autoridad es derecho o poder de mandar, de hacerse obedecer. Y la autoridad va junto con el poder. Dice ahí Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades. Toda persona. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que toda autoridad dada al hombre es establecida por Dios. Hay autoridad del marido sobre la mujer, Génesis 3:16, donde dice que Dios los bendijo, les dijo que se multiplicaran y que señorearan sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. Génesis 3:16. Autoridad de los padres sobre los hijos, Levíticos 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, así nos los dice. Entonces, hay figuras de autoridad, ¿verdad? Y en casa es muy importante que los hijos vean como figura de autoridad al papá y a la mamá. Y pues va implícito el poder, ¿no? De hacerse obedecer. Bueno, vamos a ver la vida de dos apóstoles muy conocidos, y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, y donde dice el título, la pesca milagrosa. La pesca milagrosa.
Voy a empezar a leer. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Quiero que te imagines esta escena. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban ya sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, fíjense lo que hace el Señor. Le ruega a Simón. Como el mismo Jesús, siendo un Dios, le tiene que rogar a Simón. Esto, pues a mí me salta, ¿no? Como un Dios le puede pedir a un hombre, ¿verdad? Que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, imagínense que Jesús venía en tierra y se le agolpaba a la gente sobre él. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mucha gente, hermanos? Y tú vas caminando y quieres escuchar a alguien que está hablando, que te llama la atención y que quieres escuchar. ¿Por qué? Porque tiene algo interesante, algo importante que tú puedas escuchar. Pues caminas entre la gente y avientas y demás. ¿Para qué? Pues para estar cerca de la persona, para poder escuchar. Y entonces Jesús se sube, ve las 2 barcas, se sube a una, a la de Simón Pedro, y le dice, aléjala un poco de la tierra. Y se sienta Jesús, le rogó, y Pedro le hace caso. Se sienta y empezó a enseñar el Señor Jesús. En aquel tiempo no había bocinas como las hay aquí y micrófonos como el que tengo. ¿Te imaginas la voz de Jesús? La potencia de voz, de autoridad y de poder que tenía Jesús para que toda la gente pudiera escuchar su mensaje del reino de Dios, sentado en la barca, viendo a la gente en tierra. Imagínate a Jesús hablando con una voz poderosa, con un mensaje importante de salvación, un mensaje de Dios, del reino de Dios. Y entonces, cuando terminó de hablar, dijo Simón, ¿qué le dice? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dijo Pedro? Respondió Simón y le dijo, maestro. ¿Por qué le dijo maestro? Porque los maestros enseñan, ¿no? ¿Cómo Pedro reconoce a Jesús como maestro? Le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué enseñanza tenemos aquí, hermanos? Toda la noche, ¿te imaginas una noche de 8 o 10 horas estando en el mar? Imagínate. Dios ya me permitió aquí, levanten la mano quienes han podido estar y que Dios les haya permitido estar en una playa. Levanten su mano. ¿Cuál ha sido tu experiencia aún de día, estando en la orilla, metiendo los pies al mar? ¿Cuál ha sido tu experiencia? El mar es imponente. El sonido de las olas. Cuando tú te metes, ¿verdad? La fuerza del agua. Si tú te metes más, y si no sabes nadar, te da una revolcada el agua. O sea, la fuerza del agua, ¿no? Es imponente.
escuchas cómo llegan las olas. ¿Y qué pasa? ¿Qué dices? No, pues yo no me meto. ¿Sientes miedo? ¿Sí o no? Aún de día. Dios ya me permitió estar en la noche en una playa, en 2 playas diferentes, en una población muy pequeña, en donde esa población de 2-3 cuadras, ¿verdad? A 2 horas de Acapulco, en unas playas bonitas, vírgenes, semivírgenes, en la noche donde se fue la luz y queda todo el poblado sin luz. Estaban nublado, había viento y en la playa se veían cómo caían los rayos porque amenazaba la lluvia. Imagínate, pues el miedo, ¿no? Ahí en la playa y luego no ves por dónde caminas, pues te entra miedo. Si aún teniendo luz nos da miedo entrar al mar, imagínate a Pedro toda la noche remando, porque boga, dice remar, acción de remar, o boga quiere decir pez de mar o río comestible. Eso es lo que significa boga. Rema. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? No se resistió a la voz, a lo que Jesús le había dicho. Boga. ¿Qué le pudo haber dicho como hombre Pedro? Señor, estamos desvelados toda la noche, estamos cansados y no hemos pescado nada. Es mi trabajo, Señor. Pero estoy triste. ¿Ahora qué voy a comer? ¿Ahora qué voy a vender? Es mi trabajo de aquí. Yo tengo mi sustento. Mas Pedro le dijo, fíjense lo que le dice. Dice, en tu palabra echaré la red, obedece. Y habiendo hecho encerrar gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, voy a echar la red en tu palabra, Jesús, pero si no saco nada y vuelvo nuevamente sin un pez, ¿qué voy a comer? ¿Sí? ¿Qué le pude haber dicho como hombre, Pedro? Pero ¿saben qué? Echó la red, obedeció. Dice la palabra de Dios que la red de la barca de Pedro se rompía de tantos peces, de la pesca que había hecho. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, Dios es un Dios de abundancias, hermano. Dios es un Dios de abundancia. Y lo tenemos que creer. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como hombres, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra del Señor, pues el Señor nos hace sentir lo que somos. No podemos esconder nada ante el Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas como ante Jesús, diciendo, apártate, porque por la pesca que habían hecho, fíjense bien aquí, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 1:7?
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El miedo, hermanos, como yo les comentaba, el miedo, ¿qué nos hace? Nos hace producir adrenalina, de tal manera que nosotros, si nos vemos en peligro, el miedo nos hace apartarnos de ese peligro, de lo que sea. Un ejemplo, tú vas caminando por la calle y ves un perro y te empieza a ladrar, produce adrenalina, sientes miedo y ¿qué? Quieres apartarte de ese peligro, que el perro no te dañe. Es un ejemplo muy sencillo. Es el miedo que produce algo cuando vemos que nuestra vida está en peligro. Pero el temor no nos hace correr de Dios. El temor reverente. Pedro sintió temor, pero se arrodilló ante el Señor. Se apoderó de ese momento de Pedro y de los que estaban ahí con ese temor reverente. Y fíjense bien, porque la pesca había hecho, que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la otra barca, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. El príncipe de paz, Jesús, porque la paz que yo os doy no es la paz como el mundo la da. El príncipe de paz le vuelve a hablar con esa voz de autoridad y de poder. Pedro, no temas, porque Jesús había discernido y había visto en Pedro y en todos los demás el temor. Pero le dijo: no temas, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro era pescador de peces, pero ahora iba simbólicamente pescador de hombres. Pedro no se resiste. Y dice la palabra del Señor: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. No se resistió Pedro. Jesús ya le había mostrado antes de este evento. Jesús visitó la casa de Pedro. Su suegra de Pedro estaba enferma de fiebre y Jesús la sanó de esa fiebre. O sea, Jesús ya le había mostrado a Pedro lo que podía hacer, que tenía poder y autoridad sobre las enfermedades. Y entonces Pedro no se resiste y lo hace pescador de hombres. Muy bien. Ahora vamos con el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, la conversión de Pablo, Hechos 9. Saulo, dice el versículo número 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para pedirle cartas de poder para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sabes la distancia que hay de Jerusalén a Damasco? Son como 120 kilómetros. Entonces, Pablo, de 15 años, nació en Tarso, en una ciudad de Roma. Por eso se nombraba él que era romano. Y a los 15 años se va a Jerusalén. Y ahí en las sinagogas, uno de sus maestros es
uno de sus maestros, Gamaliel. Gamaliel, un doctor en leyes. Imagínense lo que le enseñaba ese doctor en leyes, le enseñaba las leyes de Dios a Pedro. Entonces, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínate esa imagen. Va Pablo, el apóstol Pablo, que era enemigo acérrimo de Cristo y de los apóstoles, persiguiéndolos. ¿Para qué? Para que con las cartas que le había dado el sacerdote pudiera entrar a las casas, y si declaraban que Jesús era su Señor, que era su Salvador y que era el Rey que venía a salvarlos, los sacaba, los arrastraba y los regresaba de Damasco a Jerusalén. ¿Para qué? Para encarcelarlos, hermanos. Entonces, ese resplandor de esa luz del cielo tira a Pablo, ya es un pasaje muy conocido por muchos. Entonces, y cayendo en tierra oyó una voz de poder y de autoridad que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, Pablo, como enemigo de Jesús y de sus seguidores, de los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer Jesús? Jesús, con ese resplandor, con ese poder, se le presenta antes de llegar a Damasco y lo tira a tierra. Y se dice que posiblemente Pablo andaba en caballo. Entonces lo tira a tierra y a todos los que iban con él. Porque luego dice que se levantaron los que iban con él. Entonces, esa palabra de poder. Pablo, ¿a quién? Saulo, ¿por qué me persigues? La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí quiero abrir un paréntesis y quiero comentarte algo que sucedió en meses, cuando yo tenía meses de convertido, hermanos. Asistía yo a la iglesia Fuente de Vida. Y en esa iglesia la pastoreaba la hermana Rina, que en paz descanse. Y entonces estábamos un miércoles en el servicio y en el salón de ahí de su casa, que era para fiestas, pero se convirtió en salón para los servicios de las predicaciones y de los cultos. Hasta la parte de atrás había unas sillas y había unos jóvenes, y después estaba yo sentado al frente de ellos. Estaba sentado un joven llamado Javier, de profesión maestro de primaria. Él se decía hacer llamar que era ateo. Nosotros le decíamos que era ateo, gracias a Dios. Entonces, él, cuando iba a la iglesia, porque su familia, sus hermanas y su mamá ya estaban convertidos y asistían continuamente a la iglesia. Entonces, él, cuando se le hablaba, él nos trataba de refutar con su filosofía de ateísmo. Compruébenme realmente que Dios existe. Y compruébenme esto y compruébenme el otro, porque no creía. Era ateo. Y así son los ateos. Son muy necios. Una vez a unos jóvenes ateos en otra casa de una hermana, estuvimos orando por ellos y es muy necio ese espíritu de ateísmo. Oramos y oramos y oramos por ellos
y no logramos liberarlos de ese espíritu. Entonces llegaron 3 jóvenes de otra iglesia de Morada de Paz. Uno de ellos, el más chico de edad, llamado Moisés, por cierto. Uno de los jóvenes que iban de los 3, el más grande de edad, le dice a la hermana Rina: venimos, estuvimos orando y venimos a traer un mensaje de parte de Dios. Y queremos, hermana, que nos permita dar el mensaje. Permítanos terminar el culto y terminando oramos. Terminó el culto, oramos, empezamos a orar. Dice la hermana Rina: vamos a orar, pónganse de rodillas. Me puse de rodillas al piso y de momento estábamos orando para pedirle a Dios que nos hablaran. Ay, hermanos, el Espíritu de Dios toma a Moisés y habla con una voz, hermanos, que le dijo: suéltalo, te ordeno que salgas. Esas fueron las palabras. Una voz que a mí me hizo pensar: Dios, no vuelvo a dudar de ti. Ese temor reverente. Terminamos y después declaró este joven Javier que había sido liberado de ese espíritu de ateísmo. Y después ya continuó yendo a la iglesia, ya convertido. Pero tenía que ser liberado ese joven. Y después le preguntamos a la hermana Rina: oiga, hermana, fue el Espíritu de Dios. ¿Quién habló? Esa voz tan fuerte que yo no la he vuelto a escuchar en ninguna iglesia, que ningún profeta. Y nos dijo: fue la voz de Jesús. No lo creíamos. De momento fue mi pensamiento, pero sí le dije: Señor, no vuelvo a dudar de ti. Gracias. Como cuando escuchamos la voz de Dios, cambia nuestro pensamiento. Y es el temor reverente, de respeto, de humildad. Caemos de rodillas como Pedro. Somos obedientes. Y Dios está con nosotros. Y Dios cambia nuestra forma de ser. Él es el que tiene el poder y la autoridad para cambiar nuestras vidas, nuestra forma de pensar, hermanos. Pablo no se resistió, hermanos, y fíjense lo que le respondió en el versículo 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo lo reconoce Pablo como Señor? Siendo que Pablo era un hombre instruido. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el 6, él temblando y temeroso, fíjense, igual que Pedro, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, que yo obedezca? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. O sea que el poder de Dios, la luz resplandeciente del cielo, los había tirado también. ¿Por qué se pararon? Porque estaban en tierra también.
¿verdad? Oyendo a la verdad, la voz de autoridad y de poder de Jesús. Mas sin ver a nadie, entonces Saulo, o sea, estos hombres no vieron a Jesús, vieron la luz también, pero solo escucharon la voz de Jesús. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Alguna ocasión se te ha ido la luz en tu casa y en la calle? ¿Y qué pensamientos vienen a ti, hermana? De miedo, ¿no? Ese sí es miedo. De tal manera que empiezas a buscar dónde dejaste los cerillos, la vela, el encendedor, el celular, si no lo tienes a la mano. ¿Verdad? Viene a ti el temor. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y a qué horas va a venir la luz? Ese es el miedo, ese es el miedo que tenemos como hombres, como ustedes como mujeres. Entonces, Pablo veía y ahora ya no ve. El Señor lo deja ciego. ¿Dónde estuvo? Y dice, entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, a donde iba. No lo dejó llegar el Señor. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí estaba en ayuno. Y después más abajo dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías, un hombre de Dios también, que vivía en Damasco. Dios utiliza a Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, porque Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario. Le habla en visión y le dice, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Pablo estaba en ayuno y en oración, pero obedeciendo lo que el Señor Jesús le había dicho. Ve, entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí? En el 12 dice, llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Jesús le dio la visión de lo que tenía que hacer Ananías y de lo que tenía que recibir Pablo. Igual. ¿Cómo es posible? Si tú has experimentado, cierras tus ojos y alguien se te acerca, pues no, ¿verdad? No sabes ni quién se va a acercar a ti. Pero el Señor hablando a Ananías y hablando a Pablo en visiones. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí estaba la misión de Pablo, para predicarles a los gentiles, a los reyes, ¿sí? Y a los hijos de Israel.
porque los hijos de Israel no creían que era su Salvador Jesús, que había venido como rey para salvarlos, que había venido como rey del pueblo de Israel. Y entonces, Ananías obedeció, tampoco se resistió a lo que el Señor mandaba con autoridad y poder, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo, hermano Saulo, le dijo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, fíjense lo que le decía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al imponerle las manos, fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Todo esto sobrenatural, hermanos. Amén. Todo esto sobrenatural. Y así, Pedro, pescador de hombres, es llamado como pescador de hombres. Pablo es llamado como instrumento de bendición, como un instrumento de bendición que Dios iba a utilizar para predicar el reino de los cielos. Y le dice que era instrumento y que se le iba a indicar por qué tenía que padecer por Jesús. Y sí que padeció Pablo, tanto que fue encarcelado, y en la cárcel él oraba, alababa al Señor y escribía sus cartas. Sí, no se resistió Pablo. Para resumir, hermanos, el apóstol Pedro, su trabajo era pescador. El apóstol Pablo hacía tiendas, ese era su trabajo, hacía tiendas. Pedro sabía leer. Pablo era un hombre instruido, ¿verdad? Pedro era un hombre valiente de tal manera que podía estar en la noche pescando. Y Pablo conocía la ley de Dios. Simón Pedro era un hombre sencillo. Pablo, ya dijimos, es un hombre instruido por Gamaliel, por un doctor de la ley. Jesús se había sanado a la suegra de Pedro, ya le había mostrado lo que podía hacer. Pablo era un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús. Pedro era un hombre impulsivo. ¿Por qué era un hombre impulsivo? Te voy a decir por qué. En Juan 18, 10 y 11, dice que cuando Jesús, en esa escena, cuando Jesús iba a ser aprehendido ya en su último tiempo para ser llevado y ser muerto en la cruz del Calvario, Judas, que lo iba a entregar, Pedro era el único que llevaba su espada por defender al Señor Jesús para que no se lo llevaran los soldados y los sacerdotes. Y con toda la gente que iba, Judas saca la espada y le corta la oreja a Malco, que era uno de los que iba a apresar a Jesús y se lo iba a llevar. Y entonces Jesús le dice, no, envaina tu espada, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y Jesús, con ese amor, le sana la oreja de Malco. Díganme si no es amor. Judas lo iba a entregar y todavía le dice amigo. Pedro, el pescador de hombres, no resistió la voz de Jesús, tampoco Pablo. Y esta tarde, hermanos,
Permítame orar por ti. Si tú traes algo en tu corazón, si tú te has sentido solo, abandonado, abandonada, si tú traes tristeza, si tú traes depresión, si tú traes pensamientos que te hacen estar triste, si tienes ansiedad, si alguien de más chico o chica te insultó, si alguien te dijo algo que te hirió, cada vez que lo recuerdas, a lo mejor tienes ganas de hacerle algo para desquitarte. Permítame orar por ti. Porque esta tarde el Señor quiere hacer algo, quiere liberarte. Fíjate, te voy a leer para finalizar Lucas 4:31. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. No era cualquier enseñanza. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz y diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. El enemigo conoce quién es. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Con voz de poder y autoridad. Cállate y sal de él. Entonces el demonio le arrebató en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Dios nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces Dios quiere que tú pongas, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad, poder manda a los espíritus inmundos y salen? Pues nada más era Jesús, el Dios Todopoderoso, el Verbo hecho carne, que anduvo en aquel tiempo. Pedro estuvo con Jesús 3 años. Pablo ya perseguía a la iglesia. No estuvo cerca de Jesús, sino fue después que ya había muerto. Ahí sentado o de pie, como tú sientas, cierra tus ojos, levanta tus manos. Si Dios quiere cambiar tu carácter, si quieres que Dios te libere de algo en esta tarde, quiero orar por ti. Tu carácter, si fácilmente te enojas, quiere Jesús sanarte, liberarte de eso. Nada más levanta la mano si tú quieres que el Señor cambie algo de ti, quite algo que te está estorbando. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestras vidas. Porque reconocemos que Jesús, el Verbo hecho carne, vino y habitó entre nosotros, en aquel tiempo, Señor, con tus apóstoles. Y tú hacías milagros, y tú sanabas enfermos. Y en esta hora, mis hermanos han escuchado tu palabra, que tú tienes palabra de poder y autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación que mis hermanos
quieren poner en tus manos. Ellos quieren ser libres de ansiedad, de ese carácter, de ese enojo. Ponlo en las manos del Señor y dile que te libere en el nombre de Jesús. Que en esta hora, si tienes miedo, ese miedo no viene de parte de Dios. En el nombre de Jesús, sale ese miedo, tomando la autoridad de lo alto en el nombre de Jesús, y por el poder del Señor ordenamos que ese miedo salga, que esa ansiedad salga, que esa soledad salga. Señor, que ese carácter tú lo cambies, Señor. Que esa dolencia que traigo en mi corazón, tú la quites, Padre. Que eso que me lastima, que eso que viene a mi mente, tú lo quites, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Libérame. Libera, Padre, en el nombre de Jesús a mis hermanos y a mis hermanas. Permite que pueda sentir el poder de tu Espíritu Santo. Muéstrame que tú me amas, que así como en aquel tiempo, Jesús, tú podías sanar, tú podías liberar, tú podías hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, sacar espíritus de tormenta en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, porque confían en tu palabra, Señor. Confían en tu poder. Confían en tu presencia, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si tengo algún vicio, también lo quiero poner en tus manos. En el nombre de Jesús, ponlo en las manos de Dios. Y Él te va a liberar. Confía en Él y Él hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo hace. Dios es fiel a su palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No estás solo, no estás sola. El Señor te ama. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dásela al Señor más fuerte. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos. Quiero comentarte que cuando joven trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Salía a las 7:30 de su casa y llegaba a las 9 de la noche a comer. Tenía mi tiempo de refrigerio a las 12 del día más o menos, y era o un licuado o una torta con refresco. Y ahí salí corriendo para la escuela. Fue un tiempo difícil. Entonces, esto te lo comparto, hermanos, porque eran los domingos y no ponía yo un pie en la calle. Era para mí, para descansar. Y un día me dice mi hermana, que ahora es cristiana, no éramos cristianos en aquel entonces, me dice: oye, tú estás amargado, ¿verdad? Era yo muy callado, no hablaba con nadie. Y no saben cómo sentí esas palabras. Eres un amargado. Y no sabía qué hacer. Cuando llegué al Señor Jesús, se me quitó lo amargado. Y mi tristeza se convirtió en gozo. Y ahora puedo hablar con más libertad. Pues es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Se los comparto porque es
Dios tiene el poder para cambiarlos. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a pedirle a los niños que vengan. Va a haber talentos, hermanos. Ya para terminar, va a haber talentos. Va a haber venta de chilaquiles y de peras. Ustedes ya saben qué es, pero es para aportar para la iglesia, para la renta. Entonces, hermanos, si gustan llevarse unos chilaquiles o comérselos aquí, unas peras ricas, deliciosas que traen los hermanos. Y vamos a escuchar a los niños a ver qué acerca de su enseñanza. Vamos a orar para despedir el culto. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie y vamos a despedir el servicio. Señor, esta tarde te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Señor. Te glorificamos, Padre. Gracias te damos por el mensaje, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque en ti encontramos paz, en ti encontramos consuelo. Gracias, Señor, por lo que hiciste con esos siervos tuyos, Pedro y Pablo, que predicaron tu palabra, Señor. Y en esta hora también te damos gracias por tu presencia, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, porque creemos en tu palabra y en lo que tú puedes hacer para cambiarnos. Nos vamos, Señor, vamos a nuestras casas, y yo te ruego en el nombre de Jesús, que nos lleves a todos con bien, líbranos de todo mal, aleja a toda persona que quiera acercarse a nosotros para hacernos daño, para quitarnos algo, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, y que en 8 días podamos regresar para estar aquí, para alabarte, para bendecirte y seguir escuchando el alimento que es tu espiritual, que es tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, la honra y la gloria. Amén. Amén.